Buen día para todos. A continuación vamos a realizar un análisis de cómo impacta la política fiscal al desarrollo del país. Los integrantes de mi grupo son John Colmenares, Sandra Paternina y quien les habla, Laila Ester Suárez Meléndez. ¿Cómo impacta la política fiscal el desarrollo del país? En nuestro país los expertos señalan que los impuestos estimulan el crecimiento económico y por medio de este se requiere lograr un crecimiento en la economía colombiana. Otros consideran que la política fiscal puede servir como mecanismo de estabilización de los ciclos económicos, evitando las escaladas bruscas en los precios y el desempleo. Al respecto, considero que el gobierno actual, por medio de la reforma tributaria que se está estudiando, pretende proteger a las personas más vulnerables, desea una igualdad y justicia social, y todo esto lo quiere lograr por medio del recaudo de impuestos. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. En este momento les voy a hablar un poco de la política fiscal contractiva desde mi punto de vista del país. En el último gobierno me parece que se aplicó o se quería aplicar una política fiscal injusta e equitativa, ya que aunque era en el déficit fiscal, este se quería aplicar afectando a los más vulnerables, librando de muchas responsabilidades a los que más tenían. Además, pienso que en el gobierno anterior hubo muchos desfalcos millonarios por los cuales no hubo respuestas ni condenados, pero sí se incluyeron dentro del déficit. La política fiscal del gobierno anterior se puede catalogar como una política contractiva, ya que los impuestos se incrementaron para tratar de sobrellevar la recesión económica que se agravó con la pandemia y disminuir la inflación y las tasas de desempleo. Sin embargo, considero que se aplicó mal, porque el gobierno seguía haciendo gastos excesivos, algunos innecesarios, lo cual no es una característica de una política contractiva, ya que cuando ésta se aplica, el gobierno reduce el gasto público. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, profesor, compañeros. Esta noche quiero hablar sobre la política fiscal expansiva, que trata que el gobierno haga un mayor aumento de gasto, invirtiéndolo dentro del país para así hacer un crecimiento espontáneo de la economía, generando más puestos de trabajo, generando más infraestructura y obviamente que la economía poco a poco crezca. ¿Sí? ¿Qué pasa con este tipo de política fiscal en este momento? Obviamente, como tenemos un déficit muy alto de dinero, ¿cierto? Por el poco o la poca recaudación de impuestos, pues esto haría que, digamos, en nuestro país el déficit haga o se aumente muchísimo más, digamos. Entonces, viendo que no puede ser viable, es por el momento crear o seguir esta política fiscal. Digamos, siento que es una muy buena herramienta, se puede, funcionaría, pero digamos, mediante no se generara tanta pérdida o tanto robo de dinero dentro de las obras que hacen en el gobierno. Gracias.